En compañía de Un Mundo en Contexto. 3:32 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos Maracay. Vamos a hablar de Dromómanos. Es una productora de proyectos periodísticos que realiza investigaciones en profundidad para entender problemáticas regionales. Han trabajado en más de 20 países y publicado en medios de comunicación nacionales e internacionales. Y para hablar acerca de esta iniciativa que se llama Malos Pasos, tenemos en la línea telefónica a José Luis Pardo. Él es periodista, cofundador y director del grupo periodístico Dromómanos. José Luis, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Vladimir. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por contactarnos. Una pregunta, ¿cómo surge esta iniciativa de Dromómanos? Mira, Dromómanos empezó en 2012 y fue un poquito, la verdad, una cuestión de que nos gustaba viajar y nos gustaba contar historias, no tenía mucha forma, no nos gustaban nuestros trabajos, que eran más de oficina, y entonces rentamos un carro de tercera mano en México y de ahí nos lanzamos a viajar por toda América Latina. Y poco a poco empezamos a ver que en ese caso, ¿no?, el narcotráfico y sus consecuencias nos servían como herramienta para empezar a entender qué nos une y qué no nos separa a los latinoamericanos, ¿no?, y qué problemáticas compartíamos, como la desigualdad, la pobreza, la violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ese viaje que era un poco romántico, poco a poco nos fuimos dando cuenta de que había ahí algo que investigar, algo que explorar. Y entonces empezamos a formalizar y a constituir más nuestros proyectos. El primero fue un Narcoamérica, que contaba la realidad de 18 países, ¿no?, sobre las consecuencias del narcotráfico en cada uno de ellos. Y bueno, pensamos que estas dinámicas, estas investigaciones regionales nos servían también para profundizar en temas comunes, ¿no? Y claro, desde enero del año pasado fue que empezamos en Malos Pasos, que es un proyecto exclusivamente sobre asesinato, ¿no? Ya que somos América Latina, la región más violenta del mundo, ¿no? Y aunque se vive un 8% de la población, más o menos se comete más de un tercio de los asesinatos del mundo, ¿no? Claro. José Luis Pardo, periodista, cofundador, director también del grupo periodístico Dromómanos. Malos Pasos inicia su presentación con una frase lapidaria: en América Latina matamos más que en cualquier parte del mundo. ¿Qué han descubierto a través de este trabajo? El trabajo todavía estamos en proceso de investigación. De hecho, son 7 países que son los que concentran la inmensa mayoría de los homicidios en América Latina, que son Venezuela es uno de ellos, por supuesto. También está Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México. Ahora mismo estamos en el 5.º país, que es México. Venezuela ya estuvimos el año pasado. Y la idea, hemos descubierto como varias líneas, ¿no? Una, por ejemplo, que nos preocupa mucho, o sea, a la hora de hacer periodismo y de intentar transmitir el mensaje, es que la violencia en América Latina, a pesar de que son unos números alarmantes, ¿no?, 2.3 millones de personas han muerto asesinadas en lo que va de siglo, se concentra mucho, ¿no? O sea, sabemos que las personas que matan y mueren en nuestro continente son personas que casi siempre viven en las periferias, en lugares donde los derechos no se suelen respetar, ¿no?, donde existe bastante desigualdad social, exclusión social. Y sin embargo, las personas que nos leen o que nos escuchan normalmente viven ajenas a esa realidad, ¿no? Entonces creemos que hay como un abismo emocional ahí, y que es un trabajo del periodismo de cómo contar estas historias para intentar conmovernos, para intentar que los prejuicios con los que normalmente vemos la violencia se derriben, y eso nos haga tener un debate mucho más enriquecedor y profundo para ver dónde estamos, ¿no? Porque un diagnóstico claro de una problemática tan grave como esta, ¿no? Claro. En el recorrido que han hecho con Dromómanos, José Luis, pues han tratado dos temas que redundan en la violencia, ¿no? En primer lugar, lo que tiene que ver con el narcotráfico, y en segundo lugar, la violencia en sí, los asesinatos en América Latina. Hablabas de desigualdad, hablabas de las condiciones en las que viven las personas en muchos sitios de nuestra región, pero ¿tú crees ciertamente que ese es el origen de la violencia en Latinoamérica? Bueno, el origen de la violencia en Latinoamérica es
es algo más profundo que eso, es más viejo que eso, y de hecho creo que en el periodismo tendemos a ser muy cortoplacistas, ¿no? Pensamos que la violencia casi surge por generación espontánea y no es cierta, ¿no? O sea, yo la verdad sí pienso que la violencia tiene que ver mucho con la conquista de territorio todavía, ¿no? Y la extracción de riqueza del territorio. Por ejemplo, yo no creo que el narcotráfico, ¿no? O sea, tenemos una narrativa de que el narcotráfico es como esta industria paralela que genera muchísima violencia. Y yo creo que no. O sea, el narcotráfico es la expresión máxima de muchas cosas que ocurren en nuestra región. Está muy ligada también al poder legal. Y lo que hace es como exponer nuestros problemas. Yo creo que sí, la desigualdad sí explica muchas cosas, y más que la desigualdad económica tiene que ver también con una exclusión social. O sea, con que no miramos a los otros. O sea, en esto, dime. No, disculpa que te haya interrumpido. Sí, no, entonces yo creo que ¿qué es eso? O sea, cuando hablamos de desigualdad, creo que hablamos de desigualdad en varios sentidos, no solo el económico, ¿no? O sea, creo que también lo que vemos mucho es que los números no nos alarman mucho, porque lo que contaba antes, siempre mueren las mismas personas, ¿no? Y aunque puede ser que a lo mejor veamos a 3 kilómetros de esa zona violenta, nuestro mundo es muy, muy diferente, ¿no? Entonces cuesta mucho como crear una empatía, como crear un lazo entre las víctimas y, digamos, nosotros, ¿no? Que tenemos la fortuna de no estar viviendo en ese contexto de violencia continua. Sí, y ese es como un punto lamentable de todo esto, porque de lo que vemos aquí, por ejemplo, en Venezuela, ya pasa a ser como algo muy común, ¿no? Como que no te sorprende tanto. Y creo que es una parte que atemoriza, ¿no? El hecho de que no te conmueva, el hecho de que no te mueva el piso, el grado de violencia en el que vivimos. Sí, exacto, Vladimir. O sea, yo creo que ese es un gran problema, que el periodismo aparte ha sido más problema también que solución. Y además esta normalización ocurre en estos dos mundos de los que estoy hablando. O sea, puede ser por omisión, digamos, ¿no? Porque la gente no está en su día a día preocupada por la violencia, es más privilegiada. Pero incluso en lugares donde hay mucha violencia se aprende a normalizar como un ejercicio de supervivencia, ¿no? Porque al final sabes que cada día va a haber balaceras, cada día te vas a encontrar un muerto, ¿no? Cada día vas a sufrir amenazas de grupos criminales. Entonces, eso crea que estos dos mundos, tanto por omisión o porque se mata ya tanto, que se ha vuelto realmente en algo normal, el homicidio parece que se ha normalizado, ¿no? Y que es casi un destino, cuando creo que no debería ser así, ¿no? Entonces, creo que esto sí complica mucho el debate, porque vemos lo que te digo, que casi es que, ok, nos toca o no nos va a tocar nunca, y entonces no estamos viendo que detrás de cada homicidio hay unas historias complejas en las que se involucran muchas personas, ¿no? Y que tienen que ver mucho con nosotros, con quiénes somos en América Latina y cómo funcionan o no funcionan a nuestros países, ¿no? Así es. José Luis, de verdad que muy agradecidos por estos minutos y también del trabajo que están haciendo desde Dromómanos para tratar de explicar o por lo menos exponer las realidades que vivimos en Latinoamérica. La gente que quiera conocer un poco más del trabajo que están desarrollando, ¿cómo puede hacer? Bien, nos puede visitar en Facebook, en Malos Pasos Dromómanos, en nuestra web, dromómanos.com, y en Twitter e Instagram también @dromómanos. Ahí, de hecho, estamos planeando ya el rediseño y relanzamiento del proyecto, que van a ir con muchas novedades. Entonces yo animo a la gente a seguir, porque además para solucionar un poco lo que estaba hablando, una parte fundamental del proyecto también es la comunidad, ¿no? Queremos que la gente nos ayude a debatir para derribar estereotipos y que tengamos un debate profundo sobre uno de los mayores problemas de nuestra región. José Luis, agradecidos, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros y por la invitación, y que estéis muy bien, y ahí estamos en contacto. Muchas Igualmente, gracias. José Luis, feliz tarde. Era José Luis Pardo, periodista, cofundador y director del grupo periodístico Dromómanos, @Dromómanos en las redes sociales.